general los que trabajan en cuidados paliativos multidisciplinarios, que hay médicos, pero también es muy importante la enfermería, porque son pacientes que necesitan muchos cuidados en enfermería. También hay personas que pueden hacer nutrición, kinesiología, terapia ocupacional, distintas cosas que tienen que ver con la calidad de vida de las personas. Y mucho voluntariado. A nosotros nos ayuda mucho el voluntariado porque las personas que están en situación de cuidados paliativos y sus familias, que nosotros trabajamos mucho con la familia, por eso tenemos también trabajadores sociales en el equipo, psicólogos, distintas especialidades, el voluntariado aporta mucho. Y la pastoral de la salud y toda la dimensión espiritual de los pacientes es algo que también los cuidados paliativos tienen muy en cuenta. Estamos como más acostumbrados a que la medicina se ocupe siempre del cuerpo, y es verdad, se ocupa del cuerpo. Pero resulta que cada persona es más que un cuerpo, ¿no? Y entonces tiene otras necesidades que no son solamente físicas, sino que son necesidades psicológicas, espirituales, sociales, de distinto tipo, ¿no? Y que cuando sufre una persona, sufre en todas sus dimensiones. No sufre solo el cuerpo, sino que muchas veces sufre en otros lugares de su ser, ¿no? Por eso los equipos son en general de personas que tienen como distintas miradas sobre el paciente y su familia. Entonces, yo les ponía acá que la pastoral de la salud, en la que la mayoría de ustedes están, está atenta como a las experiencias de la vida humana, ¿no? Nosotros vamos viviendo, vamos haciendo un proceso en nuestra vida, y en ese proceso hay muchas cosas felices y hay otras relacionadas con el sufrimiento. Y es muy importante entonces, ahí yo ponía, acompañar esas experiencias de las personas. El sufrimiento, la discapacidad, la vejez, la agonía, la muerte, el duelo, ¿no? Son todas experiencias que podemos acompañar desde distintos lugares. Una primera idea es esta. Una enfermedad no es una foto, sino una película. Partamos de ahí. Acabamos eso. Una enfermedad no es una foto, sino que es una película. Una película. Eso es muy importante. Entonces no es lo mismo atender a una persona que está recién diagnosticada, por ejemplo, que empieza su enfermedad, ¿de acuerdo? Eso, una persona diabética que supongamos que tiene una diabetes tipo 1 y a los 15 años le hicieron el diagnóstico de la diabetes. Entonces todo lo que se pone en marcha en torno a eso son un montón de cosas que corresponden a esa etapa de la enfermedad y que hay que hacerlas con todo. Pero las enfermedades van avanzando. Ahí saben que a veces hay enfermedades que son, llamamos agudas. Uno tiene una gripe, empieza, termina y se terminó. Pero hay enfermedades que se llaman crónicas. Es decir, que uno no las va a curar, pero las tiene que aliviar, las tiene que acompañar, tiene que cuidar la calidad de vida de las personas, ¿se entiende? Esas son enfermedades crónicas. Entonces los cuidados paliativos pueden actuar en distintas instancias, pero se ocupan sobre todo de enfermedades que son crónicas, que van avanzando. ¿Y cuándo aparecen con más intensidad los cuidados paliativos? Cuando ya las enfermedades están muy avanzadas. Cuando ya implica, ven ahí dice, enfermedad crónica, pero hay una enfermedad crónica que llamamos avanzada, es decir, que ya los tratamientos no van dando resultados, pero aparecen muchos sufrimientos y malestares. Un poco por esto nacieron los cuidados paliativos, porque a veces, cuando las personas llegaban a esta etapa, ya decían, bueno, la medicina no puede hacer nada. Entonces, nadie lo atendía. Qué sé yo, un cáncer, supongamos. Le hicimos todos los tratamientos y no se curó. Bueno, entonces ya está. No, ya está, no, momentito. Porque la persona sigue viviendo. Y como sigue viviendo, hay que atenderla en muchos aspectos. ¿Se entiende esto? Sí. Entonces, una mirada es saber que uno
aunque esté la enfermedad muy avanzada, hay mucho para hacer. Hay una frase que decimos mucho los médicos y que nosotros los de paliativos tratamos de erradicar del vocabulario, es cuando uno le dice a la familia, sabe, ya no hay nada que hacer. Bueno, no hay nada que hacer de un tipo de cosas que ya no tiene sentido hacer porque la persona no se va a curar, por ejemplo. Pero hay un montón de otras cosas que sí tenemos que hacer. No podemos dejar a la gente abandonada en esa situación. ¿Qué cosas tenemos que erradicar de la cabeza? Ya no hay nada que Ya hacer. no hay nada que hacer. Bien, ya registramos dos, ¿eh? Dos. No es una foto, la enfermedad, sino que es una película. Segundo, erradicar de la cabeza, sacar de la cabeza la frase Claro. esa, ya no hay más nada que hacer. ¿Sí? Claro, porque ahí nos tenemos que poner activos en muchos sentidos. ¿Eh? Y así nacieron los cuidados paliativos, de alguien que era sensible, después les voy a decir quién, y que se dio cuenta de que había mucho sufrimiento no atendido. Muy bien, entonces acá, ojo, porque este tema del sufrimiento, de la enfermedad y la posible muerte no es solo un asunto de la medicina. Es un asunto de toda la sociedad, porque es algo de la vida humana, ¿entienden? Es decir, no importa solo lo que hagamos los médicos, los enfermeros. Hay sufrimientos que no se alivian con la medicina, que se alivian con la compañía, que se alivian con el cuidado de otras personas. Entonces, ese sufrimiento y la muerte es un asunto que nos compete a todos, no solo a los médicos. Sería un error pensar que los médicos vamos a aliviar todo el sufrimiento, porque no es así. Y el sufrimiento, en principio tratamos de aliviarlo, pero por ahí hay aspectos muy difíciles de aliviar, porque tienen mucho que ver con el interior de la persona y cómo esa persona metaboliza. Realmente avanzamos mucho hasta ahora en el control del sufrimiento. Hay muchas cosas que podemos hacer y aliviar, pero hay otras que tenemos que tener un poquito de paciencia porque depende también de la persona que sufre, de su entorno, ¿de acuerdo? Entonces, acá tenemos como la película hasta que la persona fallece, y hay algunos casos en que tenemos que acompañar el duelo. El duelo es algo normal, natural. No es que necesitemos un psicólogo para hacer duelo, ¿me entiendes? Porque el duelo es algo que la humanidad viene haciendo hace siglos y que todos vamos a... Pero hay ciertos duelos en que sí hace falta una ayuda, porque se dio en una situación muy conflictiva de la familia, por ejemplo, o la persona tiene una depresión, ¿me entiendes? Hay muchos chicos dando vuelta y hay que atender el duelo infantil, ¿ven? O sea, depende de cómo sea ese duelo. Pero la mayoría de los duelos van a pasar bien, nos van a llevar un tiempo, y poquito a poco nos vamos a ir recordando a esa persona con alegría y con gusto, ojalá. Muy bien. Esa es una idea. ¿Cuáles son las enfermedades crónicas más habituales? Yo les ponía algunos acá, que cada vez es más gente la que llega a tener una enfermedad crónica, porque antes, ¿de qué se moría la gente sobre todo? Y qué sé yo, cuando no había antibióticos, tenía una neumonía y se moría. Y todos se morían más jóvenes, ¿no? Ahora nos morimos bastante más viejos. Pero también tenemos más atención médica en muchas cosas, qué sé yo, tengo diabetes, me dan, qué sé yo, hipoglucemiantes, tengo colesterol, me dan una pastillita, ¿está? O sea, nos atienden más, vivimos más, y por eso llegamos a un punto donde muchas veces estamos con esa enfermedad crónica avanzada. ¿Cuáles son, por ejemplo, las cardiovasculares? ¿Ven? Todo lo que tiene que ver con el corazón, las arterias, qué sé yo. Nos podemos morir de un infarto, los ACV, todo ese tipo de cosas. Pero imagínense una persona que tuvo un ACV, por ahí queda en una situación donde necesita mucho acompañamiento, ¿no? Enfermedades respiratorias, ¿vieron? Lo que llamamos EPOC. El enfisema, la bronquitis crónica, que yo más en personas que fumaron, por ejemplo, ¿no? Enfermedades neurológicas, por ejemplo, el Parkinson, las demencias, la esclerosis múltiple, la ELA, que ahora conocemos más, porque hubo toda una movida con la ELA, ¿no? Esclerosis lateral amiotrófica.
son todas enfermedades que necesitan también mucho acompañamiento. Y tomar decisiones importantes en el curso de la enfermedad. Por ejemplo, una persona que tiene ELA, poquito a poco se va complicando en muchos sentidos, ¿no? Le cuesta tragar y por lo tanto comer, le cuesta respirar, y ahí hay que ir tomando decisiones importantes. ¿Qué va a querer esa persona? Yo le puedo proponer, mira, estaría bueno hacerte una traqueostomía para que puedas respirar, ¿no es cierto? Es una posibilidad y hay mucha gente con traqueostomía en su casa, con un aparatito, está todo bien. Pero hay personas que tal vez no quieren ese procedimiento, entonces hay que charlarlo y ver qué hacemos, ¿no? Todo eso es el acompañamiento que vamos haciendo con los tratamientos. El cáncer es algo que antes era fulminante, uno se moría. Hoy ha habido avances, mucha más gente queda libre de enfermedad, como dicen los oncólogos, nunca te dicen que te curaste, porque el cáncer es muy traicionero y puede volver a aparecer, pero la gente vive mucho más, porque los tratamientos son más eficaces, etc. Pero hay mucha gente que no se cura, eso también es verdad. Y a veces, y esto pasó mucho con la pandemia, llegan muy tarde a la consulta. Con todo esto de que se atendía con tantos recaudos y qué sé yo, mucha gente no consultó. Entonces nos encontramos por ahí con enfermedades ya muy avanzadas. ¿De acuerdo? Y el SIDA, que sería el VIH avanzado, y otras, ¿no? Pero ven, todas estas enfermedades pueden llegar a etapas muy avanzadas en que los cuidados paliativos pueden intervenir. Muy bien, hubo una comisión muy importante de la primera revista de medicina que existió, que se llama Lancet. Lancet es el bisturí, ¿no? Entonces, de las primeras, que hizo todo un estudio sobre el sufrimiento en el mundo. Dijo, miren, en el mundo hay un montón de sufrimiento no atendido. Tanto en personas adultas como en niños. Esto lo tiene en internet, si alguien lo quiere consultar. Entonces, solo una pequeña proporción de personas reciben atención para mitigar su sufrimiento. Y esto estamos luchando en el ámbito de las ciencias de la salud para que cada vez haya más conciencia de lo importante que es no solo tratar las enfermedades, sino tratar el sufrimiento que las acompaña. Y ojo, que muchos son niños. Porque uno cuando piensa en enfermedad avanzada siempre está pensando en quién. En adulto mayor, qué sé yo, que vivió un montón de tiempo. Pero ojo, que hay enfermedades crónicas en los niños. Entonces hay cuidados paliativos que llamamos pediátricos. Incluso ahora hay, como veremos en un momentito, cuidados paliativos que se llaman neonatales, chiquitos que sabemos que van a nacer con algún problema, pero que hay que acompañar a su papá y a su mamá en ese momento y en el poquito tiempo que vivan. Pero realmente no es lo mismo que mueran de cualquier manera, y a veces incluso se puede lograr que mueran en su casa, no solo en el hospital, ¿tá? Pero para eso la familia necesita un acompañamiento domiciliario, ¿sí? Por eso se está desarrollando mucho todo lo que es domiciliario. Muy bien, acá les presento a una persona que es esa sensible que yo les dije, que se dio cuenta, ella era enfermera, después estudió medicina para que le dieran bolilla, y era trabajadora social y eso, ¿no? Cicely Saunders es inglesa, y en los años 60 más o menos, para que vean que esto no tiene mucho tiempo de desarrollo, va entrando de a poquito, esta señora, ¿qué hizo? Ella tuvo algunos pacientes con cáncer y se empezó a dar cuenta, primero, que esos pacientes no solo necesitaban atención médica, sino atención más personal, atención a lo que les pasaba adentro, ¿de acuerdo? Pero también se dio cuenta de que el dolor era un síntoma muy maltratado.
había ya, fundó un hospice que se llama Hospice Saint Christopher. En la Argentina hay unos cuantos hospices. Pero ella fundó ese, pero ya existían algunos anteriores, que ella había trabajado y que se había dado cuenta. Ahí llevaban a todos los enfermos que se estaban por morir pronto. Sobre todo los que tenían cáncer. Y se dio cuenta de que muchos tenían mucho dolor. Y que en realidad estaban en cama básicamente porque tenían tanto dolor que no podían estar más que acostados, ¿me entienden? Entonces todo lo que podían hacer en la vida no lo hacían porque con mucho dolor no se puede hacer nada. Entonces ella empezó a utilizar una droga que ya se utilizaba de antes, pero bastante mal, y que se llama morfina y que todos conocemos, ¿no? La morfina, que es una excelente droga, y les voy a hablar bien de la morfina en esta charla, les aviso. Viene de una florcita, que es una amapola, que es súper natural. Ahora ya hay formas sintéticas de hacer este tipo de drogas, pero pertenece a una familia de drogas que se llaman opioides. Opioides porque vienen del opio, vinieron de la florcita. Y algunos son naturales y otros son sintéticos, se hacen en el laboratorio, ¿no? Y ella se dio cuenta que cuando uno le da morfina a una persona, una morfina común y silvestre, le dura el efecto como de 4 a 6 horas, o sea, te calma el dolor, pero por un tiempito. Es como cuando la gente te dice, sí tomo paracetamol. ¿Cuántos toma por día? 1. Bueno, nada, al rato va a tener dolor, porque todas las drogas duran un tiempo. Entonces, ella dijo, no, vamos a hacer una cosa. Vamos a darlo así fijo cada 6 horas, por ejemplo, o cada 4 horas, ¿no? Y se dio cuenta de que esas personas, y todo el mundo le dijo, no, pues los vas a matar. Vas a dar morfina, se van a morir, y qué sé yo. Y entonces solo le dieron 2 o 3 enfermos, no le dejaron probar con todo el mundo, porque dijeron que se le van a morir. Y en realidad no se le murieron, sino que las personas empezaron a salir de la cama y a hacer cosas y a vivir más su vida, qué sé yo, al que le gustaba ir al jardín, al que le gustaba hacer algo, ¿no? Como que realmente pudieron ellos recuperar gran parte de su vida porque tenían el dolor bien tratado, ¿no? Entonces le debemos a ella esto de arreglar el tratamiento del dolor y usar bien esas drogas que se usan para los dolores muy fuertes. Después vamos a hablar más de eso. Bueno, entonces hay una definición ahora que yo les voy a leer, la última que se hizo de cuidados paliativos, que dice: son los cuidados holísticos. Holísticos quiere decir integrales. ¿Con esto qué queremos decir? Que no es solo lo físico lo que estamos cuidando, sino también lo espiritual, lo psíquico, lo social, ¿no? Eso que hablamos antes. Activos. Esto va contra, no se puede hacer nada más. Acá vamos a hacer un montón de cosas. De las personas de todas las edades, como les decía, no solo personas grandes, sino de todas las edades, con un sufrimiento grave relacionado con la salud, no cualquier sufrimiento, ¿no? Los sufrimientos relacionados con la salud, debido a una enfermedad grave. Y especialmente de las personas cercanas al final de la vida. Porque una de las cosas de las que no se habla ni en la carrera de medicina ni en la carrera de enfermería es de que la gente se muere. ¿No? Eso tenemos un problema, ¿no? Que tenemos una formación que muchas veces es como si nadie se fuera a morir. Bueno, y muchas veces, bueno, en todos los casos nos morimos, 100%, por ahora. Entonces, su objetivo es mejorar la calidad de vida de los pacientes, sus familias y sus cuidadores, que acá es un tema que nosotros trabajamos bastante. Porque el cuidado produce cansancio, produce desgaste, y muchas veces, qué sé yo, por ejemplo, ustedes desde la pastoral pueden apoyar a los cuidadores un montón, ¿no? Porque esos cuidadores necesitan realmente ellos también. A veces hay algunas internaciones, sobre todo en niños
que se llaman de respiro, que es como que uno interna al chiquito para que los padres puedan descansar, por ejemplo, ¿no? Que antes no se pensaba nunca en eso, que una internación podía ser por un cuidador. Y ahora sí, ¿no? O sea que esta sería nuestra definición. Y estamos chochos porque después de mucho pelear tenemos una ley de cuidados paliativos. Miren cuándo salió. Miren cuándo salió. Por la pandemia. Sí, exacto. Y a las 2 de la mañana. Estábamos todos ahí. O sea que salió así como... Un poco el asesor de... Obviamente al padre Aguiar, ¿no? Un poco el asesor de aquí. Claro, exactamente. Entonces, esa ley, ¿por qué es importante? Porque da un encuadre y dice, miren, sistema de salud, la gente tiene derecho a este cuidado. Que está, por ejemplo, en el Código Civil. En el Código Civil nuevo es el único tratamiento que se nombra. Como obligatorio, quiero decir, porque todos hemos de llegar en algún momento a esa etapa de la vida, ¿no? Entonces, esta ley es muy importante porque nos va a dar la posibilidad de avanzar con los cuidados paliativos y de que las personas sepan, y es importante esto para ustedes también, que los deben pedir si los necesitan. Porque el asunto es que muchas veces no sabemos ni que existen, ni que los podemos pedir cuando necesitamos. Que tenemos derecho a ser cuidados de esa manera. ¿Me explico? Sí. Esto es muy importante. Por eso les voy a decir mucho quiénes pueden ser las personas que los necesiten. Porque ustedes pueden ayudar a que las personas digan, bueno, yo tengo tal cosa, necesitaría cuidados paliativos. Bueno, y que los pidan. Y entonces las instituciones de salud y todo eso se van avivando y dicen, ay, yo no tengo paliativos, ¿cómo hago? Y tenemos que empezar a pensar. Acá Cicely Saunders marcó esto, que las personas muchas veces tenemos lo que llamamos dolor total, que nos duele no solo el cuerpo, sino que en enfermedades graves, avanzadas, sentimos abandono, insomnio, qué sé yo, fallas terapéuticas, distintas cosas. Aspectos espirituales que aparecen cuando uno piensa que, bueno, a lo mejor esto se está acabando, ¿no? Entonces dice, bueno, miedo a la muerte, inquietud espiritual, futuro incierto, desesperanza, cuestiones de sentido, porque uno hace como un balance de la vida, ¿no? Y dice, bueno, yo hasta ahora me enfoqué la vida así, bueno, esto me satisface, no me satisface, ¿qué quiero? ¿No? Son todas cuestiones de ese tipo. Aspectos sociales, por ejemplo, muchas veces la burocracia es infernal en este tipo de cosas y produce un desgaste en los pacientes y las familias. Ahí podemos ayudar un montón también, ¿no? Las distintas pérdidas, por ejemplo, una persona que era, qué sé yo, tenía una función de dirigir un equipo, por ejemplo. Bueno, ya no lo puede hacer, pierde su posición, ¿me entienden? Ya no es quien tenía determinada función, sino que es una persona enferma. Aspectos económicos, los aspectos económicos, qué sé yo, la pobreza, todo eso hace que muchas veces ni siquiera se acceda al sistema de salud. Entonces ahí también hay distintos dolores, o por ejemplo, si el rol que tenía esa persona, por ejemplo, es una mamá con chicos, es distinto a lo que nos vamos a plantear si es una persona mayor. O sea que siempre que atendemos el sufrimiento tratamos de ver todos esos aspectos. Y yo les decía que hay un sufrimiento que es para nosotros, digamos, un problema, algo que tenemos que resolver, y que entonces buscamos herramientas y lo resolvemos. Por ejemplo, a vos te duele, qué sé yo, el páncreas, por un cáncer de páncreas, yo te doy morfina y eso alivia. Pero hay un montón de sufrimientos que son más misteriosos. Entonces que a veces podemos evitar y otras veces no. Porque es un proceso que hace esa persona. Lo podemos acompañar, pero no tenemos que ser tan omnipotentes de pensar que vamos a aliviar todos los sufrimientos del mundo, porque eso no existe. Vamos a acompañar, sí, para que esa persona pueda ir haciendo un proceso que alivie ese sufrimiento.
qué síntomas son los más habituales que tienen estas personas desde el punto de vista físico o psicológico? Dolor, falta de fuerza, pérdida de peso. Vieron que las personas a veces por las enfermedades se ponen muy flaquitas y eso empieza a llamarles la atención y entonces empiezan a caer en la cuenta de que están enfermos, porque es difícil decir estoy gravemente enfermo, ¿no? Pero a veces el cuerpo habla y muestra la falta de apetito, las náuseas, el insomnio, la depresión, distintas cosas que los cuidados paliativos tienen un montón de estrategias para aliviar. Hay mucha investigación en cuidados paliativos que va buscando mejorar la calidad de vida de las personas. Acá están esos opioides que yo les decía. A veces hay dolores que son así como más suaves. Entonces yo tomo una medicación que el paracetamol que tomaba recién, ¿no? Pero a medida que los dolores se van haciendo más graves, más fuertes, necesito cosas más fuertes, por ejemplo, los opioides de los que yo les hablaba. Vamos a hablar un poquitito de la morfina, porque como ustedes están con las personas que sufren y las pueden ir a visitar, muchas veces van a oír eso, ya le dieron morfina, como que ya le dieron morfina que está en la tumba, más o menos, ¿no? Eso medio que se tienen que olvidar, porque nosotros damos morfina no cuando te vas a morir, cuando tenés dolor. Muchas veces cuando te vas a morir no hay que darte morfina, porque si no tenés dolor no hace falta, ¿no? Es una mala práctica eso de dar morfina a lo loco, o no dar cuando a uno le hace falta, ¿no? Entonces yo les ponía acá, la gente dice acelera la muerte. No, la verdad que no acelera nada la muerte. Salvo que yo le dé una tonelada de morfina, pero me mataría igual que mataría cualquier remedio que doy mal. ¿Se entiende? O que doy una cantidad, qué sé yo. Pero la morfina no mata a nadie. Implica rendirse ante el tiempo. Dice, si después duele, ¿qué le vamos a dar? La morfina no es el remedio más fuerte que tenemos. Hay mucho más potentes dentro de esa familia de los opioides que yo les decía, de la plantita del opio. La morfina es una, pero después hay cosas más fuertes, la metadona, el fentanilo, ese que hablaron la otra vez, no el de los elefantes, pero el que se usa con las personas. Entonces todo eso, ¿se acuerdan que había uno con el elefante que hubo como una especie de que murieron un montón de personas por el fentanilo, pero era un fentanilo que no era de uso humano o lo usaban mal, ¿no? En cambio acá, si después duele, tenemos otras cosas para usar. Voy a perder mi lucidez. La morfina a veces da un poquito de sueño al principio, ¿no? Por eso se llama morfina, porque Morfeo es el dios del sueño, en Grecia. Pero después en la mayoría de las personas esa pequeña somnolencia desaparece. Si no desaparece, bueno, le damos un tratamiento y desaparece. ¿Causa depresión respiratoria? ¿Voy a dejar de respirar? No, bien usada no causa. Incluso es algo que nosotros aprovechamos positivamente. ¿Se debe usar solo en situación de terminalidad? No. Hay pacientes que van a morir y que entran como en un sopor solos. ¿Para qué le vamos a dar morfina y ni nada si no le hace falta? ¿Ah? ¿Pero se puede usar en la terminalidad? Sí, si el paciente tiene dolor y eso también usamos. Y produce adicción. Miren, tenemos el problema con las personas que están muy cercanas a la muerte. La adicción no nos preocupa en absoluto. ¿Me entienden? Porque la adicción es algo que nos tiene que preocupar cuando hay bastante tiempo de vida o puede traer muchas complicaciones. Ahí sí, ¿no? Generalmente cuando uno lo da por dolor intenso no produce adicción. ¿Con quién tenemos que tener cuidado sobre todo? Y con las personas que tienen otras adicciones. Porque así como tienen otras van a tener esta, pero no es un problema de la morfina, sino de la persona y sus adicciones, ¿se entiende? Ahí tenemos que tener un poco más de cuidado, ver dónde van a parar las pastillitas, si las usa el hermano, si las usa él. Esas cosas. Sí. Yo tengo una paciente que tiene problemas de cadera y tiene un aparato alemán puesto acá con morfina,
Una bomba. Una bomba, ¿no? Que le va inyectando Claro. y está re bien, pero no va con el andador, pero no le duele. no le duele. Claro. Hay enfermedades, acá son médicos que tienen que saber evaluar bien, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Eso se aprende, digamos. Pero la morfina, lo bueno que tiene es que se puede dar por vía oral, por vía endovenosa, por vía subcutánea. Nosotros ponemos una agujita acá, que no llega a la vena, sino que está en la piel y puede recibirlo por vía rectal, por vía intraósea para los niños. Con una bomba, por ejemplo, ¿no? Algo que queda instalado y que de vez en cuando larga un poquito de morfina. Es decir, hay muchas maneras, es muy útil. La tecnología Sí, exacto. paliativamente a la salud. Entonces, ¿personas de las que necesitan cuidados paliativos están atendidas? No. Por eso es muy importante la ley. Yo pongo acá que de las personas que tienen cáncer, que es con lo que más se empezaron los cuidados paliativos, porque el cáncer suele producir dolor, los tratamientos también. Fíjense, menos del 10% de las personas que necesitarían, y a veces con estas personas nosotros no los tratamos solo cuando no hay tratamiento curativo, sino que a veces tenés dolor cuando todavía estás haciendo los tratamientos, ¿no?, habituales, entonces ahí también les damos una mano. Y de las otras patologías que no son el cáncer, todavía menos. Por lo tanto, estamos todos en un proceso como de desarrollo, de sensibilización, para que las personas vivan mejor, ya que tienen una enfermedad, que no tengan un sufrimiento fuera de control. ¿Se entiende? Están, digamos, en todos los hospitales, clínicas o... Va estando. Va entrando de a poco. Fíjate vos, en este hospital ahora hay un equipo que está empezando a integrarse, y así, con la ley, es obligatorio que lo tengan. Pero lo más importante, también las obras sociales, también las prepagas, todos los, digamos, las áreas del sistema de salud. Va a llevar un tiempo. Y lo más importante en paliativos, porque paliativos no es que sea un sistema muy caro económicamente, ¿me entiendes? No es muy caro. Al contrario, a veces evita que a esa persona se le hagan algunos estudios caros, por ejemplo, que ya en ese momento no tiene mucho sentido hacer. Vos te estás muriendo y te hacen una tomografía porque no sé qué. No, si le haces una tomografía tenés que tener un criterio claro de por qué, ¿no?, se la estás haciendo. O sea, los cuidados paliativos cuidan mucho los recursos, no solo la atención, porque hay que usarlos bien. Cuando hacen falta tienen que estar, pero, ¿no? Entonces, en ese sentido, económicamente, ¿cuál es el mayor gasto de cuidados paliativos? La formación de las personas. Porque es muy importante la formación de los profesionales. Un profesional que sea sensible a esa dimensión del sufrimiento, que pueda ser sensible a qué necesidades tiene esa persona, sociales, emocionales, espirituales, ¿no? Como decir, tiene que poder detectar. A lo mejor no las puede acompañar porque no está bien formada, pero puede buscar a alguien, decir, bueno, esta persona tiene inquietudes religiosas. Bueno, lo busca el padre Adrián, ¿está? Pero por lo menos te diste cuenta de que la persona quería hablar con alguien, por ejemplo, ¿no? No es que vamos a entrar en todos los terrenos, pero tenés que tener la viveza de darte cuenta. Eso. Muy bien. La escucha, exactamente. Exacto. ¿Cómo escuchamos? Bueno, gran parte de la formación de los paliativistas es la comunicación y la escucha. La mayor parte de los líos que tienen los médicos en general es por fallas en la comunicación, ¿no? Si mejoramos la comunicación, todo va a suceder mejor, porque a veces tenemos que comunicar cosas que no son fáciles de comunicar y que nadie quiere oír. Pero bueno, si la persona quiere, siempre que la persona quiera, es mejor porque es dueña de su vida, digamos, y debe saber qué hacer, ¿no? Pero eso implica que como profesionales o como voluntarios, lo que sea, podamos comunicarnos bien, y en el momento oportuno, porque, qué sé yo, a cualquiera de nosotros
Hay momentos donde tenemos ganas de escuchar algunas cosas y momentos donde no. Pero tal vez después viene el momento que sí, entonces hay que decirlo. Porque a la persona le da la posibilidad de tomar su vida en la mano y decir, bueno, yo quiero esto, no quiero esto, o tengo que mejorar esto. Porque fíjense que el cuerpo se enferma, pero no toda la persona está enferma. Entonces el alma puede tener muchos recursos sanos. Y tenemos que buscar esa parte, ¿no? Entonces acá nosotros trabajamos siempre con el paciente, pero también con la familia o el entorno que esa persona tiene, porque a veces hay personas solas que no tienen familia, pero tienen vecinos, pero tienen, qué sé yo, otra cosa. Y muchas veces incluso hemos podido sostener el cuidado en el domicilio por la ayuda de los vecinos. La comunidad es muy importante. El equipo interdisciplinario, que son los profesionales y los voluntarios, que también se tienen que cuidar, porque estas son situaciones muy exigentes en lo personal. Entonces ahí tenemos que ver cómo nos va, cómo estamos. No siempre estamos en situación de acompañar algunas cosas, a veces sí y a veces no. Y de tomar las decisiones que haga falta en ese momento, pero en una situación que sabemos que es muy vulnerable desde el punto de vista del paciente o del entorno, lo que sea, ¿no? Distintos ámbitos de atención. ¿Ven, por ejemplo, dónde se pueden hacer cuidados paliativos? Y se pueden hacer, por ejemplo, internados, ¿no? Tengo un paciente internado y qué sé yo, bueno, hago una serie de cosas, como venía diciendo, que pueden atender los paliativos. Pero también lo puedo visitar en la casa, ¿no? O también lo puedo hacer, qué sé yo, en un geriátrico. Las residencias geriátricas tienen que tener una ala paliativa muy importante, una mirada paliativa muy importante. ¿O dónde más podría encontrar pacientes paliativos? En todos los En una escuela. Miren qué interesante. Claro. Ahora te doy la palabra. Sí. Porque fíjense, hay algunos grupos de paliativistas que van a hablar a las escuelas. Porque ¿qué pasa con las escuelas? Educar de chico. Claro, las escuelas, cuando alguien se enferma, por ejemplo, un chiquito se enferma, qué sé yo, o se muere un papá, parece que ocurrirá algo trágico que nunca va a ocurrir. No, bueno, nos tenemos que acostumbrar en la formación que la enfermedad y la muerte son parte de la vida. Entonces es muy importante, incluso si hay algún chiquito enfermo que está haciendo tratamiento, vieron, pero puede ir a la escuela, de integrar a esas personas y formar, que sea, a los docentes para que puedan acompañar ese tipo de situaciones que están en todos lados. No sé qué se decía. Les quería compartir en una charla así también con varios multidisciplinarios, como dice usted, que es la fibromialgia, Sí. muy poco conocida, ¿no? Y bueno, también por la lucha, y también se está luchando por tener una ley, Sí, ¿no? Nos escucharon a tantos enfermos que no hay respuesta desde la medicina, porque es un complemento a todo, ¿no? Y el dolor es continuo y todos los días. Pero nos escucharon y también se hicieron cargo, ¿no? Desde acá en Verazategui tenemos ahora un espacio, una sociedad de fomento, con psicólogos, con reumatólogos, nutricionistas, digamos, se van incorporando. Esto es muy nuevo, así que desde Salud Pública también, esto es gratis. Entonces, ¿dónde vamos? Y así, ¿no? A escucharnos y acompañarnos y descubriendo también todos estos caminos exacto. que se puede hacer, ¿no? Claro, esto que usted dice, por ejemplo, en general la mirada interdisciplinaria va Exacto. entrando más Sí. en la salud, ¿no? Sí. Cuesta, pero hay sobre todo esos síndromes que llaman de hipersensibilidad central, Sí, que son eso un también. montón, ¿no? También necesitan una atención interdisciplinaria. En este taller se está haciendo esas cosas. Claro, ¿no? exactamente. Y luchando también por una ley, ¿no? Sí. Una ley o por lo menos
fomentar la interdisciplina en la atención Claro. de las enfermedades, porque son muchas las que necesitan esa mirada interdisciplinaria, ¿no? Entonces yo les ponía acá, por ejemplo, ¿dónde se puede hacer? Instituciones sanitarias públicas y privadas, atención domiciliaria, los hospice, que es eso que yo les decía, que son ONGs que se ocupan de personas que están, y los hospice se ocupan de personas que están ya muy en el final de la vida, los cuidados paliativos toman un poquito desde antes, pero sobre todo personas que no tienen recursos, Ustedes tienen que saber que eso existe, porque si hay alguna persona que se está atendiendo y no tiene recursos, por ejemplo, no tiene familia, o no tiene lugar donde pasar los últimos días o meses de su vida, estos hospice pueden ayudar. En el hospital de Berretegui están enfermos sociales. Bueno, esos enfermos sociales, que llamamos sociales, así, porque muchas veces no tienen entorno, en el caso de que la enfermedad esté muy avanzada, la toman estos hospices, pueden ayudar. ¿Dónde? En áreas rurales, porque nos enfermamos en todos lados. En cárceles. Con las cárceles hay todo un tema, porque entrar morfina a las cárceles es medio complicado. Pero bueno, en cárceles se puede hacer cuidados paliativos. En residencias de personas mayores, qué sé yo, ustedes pongan las escuelas, como decían. Escuela por ahí muy importante que comienza del alumnado y del hogar. Y entrar del chico que uno nace, crece y muere. Y muere, claro. Ahí, por ejemplo, hay todo un tema que nosotros trabajamos mucho, es si los chicos deben participar o no de estas situaciones, ¿no? Y desde paliativos nos parece que se está muriendo un abuelito, por ejemplo. Lo más natural es que el chico participe como uno más de la familia. No forzarlo a nada, sino que acompañarlo, preguntarle si quiere estar, qué sé yo, pero que pueda compartir eso. Es bueno para el abuelito, es bueno para el chico, que se puede despedir, ¿no? Es muy importante Por porque ejemplo, se va... claro, uno lo incorpora como algo... Exacto. Naturalizar la enfermedad. Claro, y la muerte también, ¿no? O por ejemplo, qué sé yo, el caso del velorio. Bueno, explicarle lo que va a hacer y a lo mejor quiere, a lo mejor no quiere. O los ritos. Los ritos son muy importantes en esos casos. Porque en todas las culturas hay ritos que acompañan la enfermedad y la muerte. Y que nos permiten poner palabras, no voy a hablar ahora de los ritos porque es un tema que me gusta, poner palabras a situaciones donde no sabemos qué decir, qué sé yo, cuando uno va a darle el pésame a alguien siempre, Claro, ¿qué le digo? ¿qué le digo, qué no le digo? Bueno, los ritos ponen un poco palabras a esa situación que acompañamos todos colectivamente, ¿no? Pero bueno, ¿dónde morir? Qué lindo, en mi casa. Bueno, eso lo tienen que pensar ustedes, ¿no? Sería Me perfecto. gustaría. Que me cante el pajarito. Bueno, la mayoría de la gente dice que quiere morir en su casa. La mayoría, no todos. Esto no es que sea una situación de todos. ¿Pero por qué? Porque estás rodeado de tus afectos, tenés tus cosas, qué sé yo, ¿no? Para eso, todo el sistema de salud tiene que desarrollar algún acompañamiento. Porque muchas veces hay, qué sé yo, situaciones donde si no está acompañado puede sufrir mucho esa persona. Pero hay otras personas que no, que prefieren, les da más seguridad a una institución de salud. Pero en los siglos pasados todo el mundo moría en su casa. Después la medicina se desarrolló mucho y entonces lo que pasó es que como se desarrolló tanto, ya había cosas que no se podían hacer en la casa, las tenías que hacer internado. Entonces mucha gente empezó a morir internada y entonces la muerte se empezó a hacer como algo medio extraño. Algo que ocurría en el hospital pero que con nosotros no tenía nada que ver. Ahora estamos pensando y se está pudiendo con un montón de herramientas que tiene la medicina y la salud en general, que se puede acompañar de a poquito en el hogar, formando a los profesionales, formando a la familia, porque la familia puede hacer un montón de cosas. Nosotros a veces ponemos una vía subcutánea, esa que les decía, y la maneja la familia, la puede aprender a usar, qué sé yo, un montón de cosas, ¿no?
o cómo tratar algunas cosas, cómo manejar el descanso de los que cuidan y el descanso de la persona enferma. Muchas cosas que poquito a poco se van modificando. Entonces, acá yo les decía, cuidados paliativos pediátricos. Ven, en pediatría, lo más frecuente no son chicos con cáncer, hay chicos con cáncer. Pero lo más frecuente son enfermedades crónicas de tipo neurológico, por ejemplo, las parálisis cerebrales, un montón de enfermedades crónicas que van a llevar mucho tiempo, que no tienen curación y que implican sobre todo para las madres, porque las madres están muy metidas generalmente en eso, un acompañamiento importante. Por ejemplo, en el Hospital Gutiérrez hay grupos de madres de chicos con parálisis cerebral, por ejemplo, ¿no? Que se van ayudando en el cuidado, se van apoyando. Y entonces, en el caso de la pediatría, tiene toda su problemática bastante más centrada en ese tipo de cuestiones, pero hay chicos que también tienen enfermedades oncológicas, ¿no? Cuando quieran que paren, Yo simplemente para presentar, lo vi porque hoy es su día de cumpleaños. Bueno, gracias por acompañarnos. Ahí tenés ahorita si querés. Sí, voy a tomar. Aquí en el hospital, mientras ya toma agua, es un tema trabajar y buscar una atención paliativa para los niños, porque muchas veces los chicos que vienen enfermos con enfermedades crónicas, no mortales, pero que van a durar en el tiempo, y hay que hacer todo un trabajo de equipo, de interdisciplinario, con las trabajadoras sociales, con desarrollo social para que le construyan una habitación especialmente para él, con equipos que necesita, porque necesita respiración, eso que decía la Sí, doctora, o una ¿no? silla de ruedas. Los electrodependientes. O los electrodependientes, claro. Bueno, después... Hola, ¿me permite? Sí. Muchas gracias por acompañar a toda nuestra gente. Gracias, Padre Adrián, al equipo pastoral de la salud. Yo tengo la misa ahora al mediodía, así que me voy a retirar. Tendré presente. Y bueno, simplemente de esto, de parte nuestra, un gran cuidador en los momentos de extremo San José. Sí. Como el cuidado paliativo de la Virgen de Jesús, así que nos ayude y nos dé las palabras para poder, y los gestos sobre todo, para acompañar en momentos tan trascendentales. Son los dos grandes momentos que tenemos en la vida, cuando nacemos y cuando morimos. Son dos momentos grandes, encuentro con la vida, con la vida. Que Dios los bendiga. Gracias, Padre. Esto piensen que recién, respecto a lo que decía Monseñor, que el momento de la última etapa de la vida no es un momento pasivo, es un momento muy activo para la persona, ¿no? Y entonces no es que nosotros lo tenemos que cuidar y esa persona es pasiva, o sea, como no hace nada, no. Es un momento de gran desafío para uno, porque uno se enfrenta con su vida, se enfrenta con un montón de cosas. Entonces es un momento muy aprovechable, muy bueno, como que es muy sabia la naturaleza y muchas veces, salvo que sean esas muertes súbitas, nos permite un tiempo como para irnos despidiendo, ir haciendo como un balance, un cerrar, y es muy importante estar al lado y que esa persona siempre tenga la confianza de que va a ser cuidada. Eso es lo que nosotros llamamos esperanza en ese momento, ¿no? O sea, saber que uno va a estar acompañado, pero que para uno es un momento importante que tiene que aprovechar y que cuidar, ¿no? La esperanza trascendental. Exacto. Entonces, ¿hay algunas cosas ustedes que van a los domicilios? Sí. Sí, un montón. Entonces es muy importante como poder pensar un poco la visita domiciliaria, planificarla un poquito, no ir al tuntún, sino tratar de conocer quién es esa persona a la que vamos a acompañar, ¿no? Eso
tiene muchos beneficios poder planificar un poquito, ¿no? Ver al principio cómo nos encontramos a esa persona, qué necesidades tiene, cuántas veces la vamos a visitar y por qué la vamos a visitar, ¿eh? O sea, que tengan un objetivo en la visita. Un objetivo que uno va a ir desarrollando en el tiempo, ¿no? Que podamos planificar un poquito nuestra atención en el domicilio, ¿no? Y ahora les voy a presentar dos casos. No sé si prefieren hacer el corte antes o después. Por mí yo sigo. Si vos redondeás, después hacemos el corte y después te hacemos preguntas. Ah, listo, perfecto. Entonces, les voy a presentar dos casos de dos posibles situaciones en las que se necesite cuidado paliativo. Hay muchas más, pero estas dos son como dos ejemplos que nos pueden servir. Por ejemplo, esta es María, ¿no? Es una señora que vive en un contexto bastante vulnerable y que ha desarrollado un cáncer de cuello de útero, que es bastante común en mujeres jóvenes. Desgraciadamente, porque hay que hacerse controles ginecológicos y no muchas veces se llega a tiempo. Entonces, tiene hijos, ¿eh? Le preocupa a uno de sus chicos que está en la droga, ¿no? El marido tiene que salir a trabajar porque alguien tiene que traer para comer, ¿no? Y ella está en esta situación, tiene un dolor, tiene su oncólogo, digamos, pero no puede ir muy seguido y bueno, ahí queda medio boyando. Entonces, ¿qué decimos de María? ¿Qué necesidades tiene esta señora? ¿Cuáles dirían ustedes que son sus necesidades? Claro, lo económico también. Lo económico, por ejemplo, es un tema. Lo social también. Y ¿Qué sería lo social? Y el acompañamiento, el estar también, digo, donde ella está viviendo. Exacto. el hábitat. Sí, ¿qué más tiene María que así son necesidades? Y que le den una pensión Por ejemplo, el tema económico. ¿Qué más? Y también Emocional también. Claro. ¿Sí? La espiritualidad. La espiritualidad, ¿no? Que puedes sentir como apoyo. ¿Qué otra cosa? Que le cuiden a los chicos. Eso, Por confiar ejemplo, que los la niños van a seguridad estar de qué va a cuidados. pasar con los chicos. Sí. Fíjense, yo trabajo en un hospice que está en Olivos y la primera paciente la segunda paciente que tuvimos era una señora muy joven que acababa de nacer su bebé. Y ella, que murió poquito después, no se lo quería dejar a la familia, por ejemplo, por sus razones. Y entonces la tuvimos que acompañar en todo el proceso de adopción, por ejemplo, de decir, bueno, tus hijos van a quedar en un ámbito seguro, ¿entiendes? Sí. ¿Mm? Porque una de las cosas que le pasaba es que va a pasar con mis chicos, que son chicos, por ejemplo. ¿Alguna necesidad más? Ya dijeron un montón. Sí. ¿Alguien dijo ahí? Pensaría en lo emocional también. Claro. Todo lo que está viviendo por dentro, ¿no? Pero fíjense, entra una cosa muy sencilla, parece, pero le duele mucho esa enfermedad que tiene. Le duele el cuerpo en este caso. Si uno tiene dolor intenso, ¿puede hacer alguna otra cosa? No. Entonces le imposibilita para todo, ¿no? Para pensar. Mi hermana cuando está indispuesta no quiere saber Por ejemplo. nada. Y eso que está indispuesta. Entonces con cosas más graves. Deterioro físico, debilidad, ¿no? Ya no puede hacer las cosas de la casa. Ella quisiera, pero no puede. La preocupación por el esposo y por los hijos, que es lo que va a pasar, esto que ustedes decían, ¿no? La discontinuidad de la atención de salud. Miren, si una intención tuvieron los cuidados paliativos al empezar fue que hubiera continuidad en la atención. ¿Entienden? No que cuando uno dice, bueno, no se va a curar, ya desaparece todo el mundo, sino esa continuidad. ¿Cómo continuar el tratamiento? ¿Sigue habiendo un tratamiento curativo o no? ¿Ya no hay nada que hacer? María necesita cuidados paliativos, porque tiene una enfermedad crónica avanzada que un equipo tiene que ocuparse de todas estas cosas que son múltiples. Y a veces lo más fácil
es ocuparse del dolor, generalmente eso se trata muy bien y las personas pueden vivir muy bien, pero están todas las otras cosas también, Doctora, que a veces, yo quería decir que estas personas sí, por lo general tratan de encerrarse, ¿no? sí, Entonces, cuando uno hace la visita, yo digo porque yo hago visita, sí, inclusive hay un joven esquizofrénico que el mismo hospital de Quilmes vino a pedir ayuda porque necesitaba estimulación por el habla, más que Sí, nada, y sí. socializar. Bueno, y en este caso había una señora, está muy encerrada, entonces se le habla, se le ayuda para que ella pueda tener esa socialización en algún lado, entonces Sí. se lo lleva a la parroquia, se le lleva a Muy un bien. espacio donde hay gente que pueda estimularla, que pueda tener también una actividad, compartir con la otra persona. Bueno, esto es Entonces, lo que yo eso- les decía, que a veces el sufrimiento y la enfermedad y la muerte son cuestiones comunitarias, no solo médicas, ¿no? Y acá lo que usted estaba diciendo apuntaba a eso, a todo el apoyo comunitario que podemos tener. Está buenísimo, ¿no? Pero podemos tener otro tipo de paciente. Esta es una señora con un cáncer, joven, con toda su situación. Pero podemos tener otro enfermo que lo llamé Joaquín. No tengo idea quién es este hombre. Lo llamé Joaquín. Que es ya una persona mayor. Y Joaquín tiene Parkinson. Por ejemplo. Y entonces el Parkinson vieron que produce dificultad en los movimientos, sobre todo, ¿no? Y hoy hay muchos medicamentos para el Parkinson que andan fenómenos, ¿no? Pero puede ser que con el correr de la enfermedad los medicamentos tengan cada vez menos efecto, ¿de acuerdo? Entonces hay un montón de problemas que puede tener Joaquín ya cuando la enfermedad está avanzada, ¿no? Que su neurólogo puede pedir ayuda a la gente de cuidados paliativos y trabajar juntos el neurólogo y la gente de paliativos, qué sé yo, porque puede tener dolores musculares, alteraciones del sueño, trae mucha depresión el Parkinson muchas veces, que hay que tratarla hasta. Entonces este es como otro tipo de persona. ¿Ven? ¿Y qué pasa con Joaquín? Con Joaquín lo más complicado es tomar algunas decisiones en el curso de la enfermedad, ¿no? Y para eso nos formamos los paliativistas, ¿no? ¿Qué hacer con su alimentación cuando ya no pueda alimentarse por boca? Todos los medicamentos que está tomando, que son un montón, todos hacen falta, sí, cuáles no. ¿Cómo organizamos los cuidados de Joaquín? ¿Está? Y un montón de temas que Joaquín va a tener en el curso de la enfermedad. ¿Se ve? Entonces podemos tener personas jóvenes, personas con determinadas patologías, personas mayores, que Joaquín va a ser atendido probablemente más tiempo. En cambio lo de María probablemente sea más cortito. Pero los dos con esas necesidades y problemas, ¿no? Bueno, yo ponía acá que en esa enfermedad crónica avanzada las personas sí sufren muchas pérdidas y eso es importante para el acompañamiento espiritual, ¿no? Porque hay pérdidas físicas, ¿no? Pero también hay la dimensión psicológica que ustedes decían, ¿no? Social, espiritual, a veces hay crisis de las propias creencias frente a la enfermedad. Creo que son las 4 principales. Las 4 crisis. Sí, sí, sí. Entonces, atendemos a todos estos aspectos en la medida que podemos, ¿no? Entonces, yo traía una frase de Viktor Frankl que a mí me gusta mucho. ¿Qué rol tiene la espiritualidad en todo este cuidado? Fíjense lo que dice Viktor Frankl, es un psiquiatra que fundó una corriente dentro de la psiquiatría que se llama la logoterapia, o terapia del sentido, eso quiere decir, y que él mismo estuvo en un campo de concentración, estuvo en Auschwitz, salió vivo, pero sí experimentó él un sufrimiento importante y pudo observar la conducta de las personas que estaban en esa situación, ¿no? Y él dice lo siguiente sobre qué importante que es la espiritualidad en la evolución
de nuestra vida, de nuestra existencia y también en relación con el sufrimiento. Dice, la espiritualidad puede ser un recurso poderoso para trascender el sufrimiento que acompaña la pérdida. Fíjense, ahí decíamos teníamos muchas pérdidas, ¿no? Bueno, ¿cómo las trascendemos y hacemos que esas pérdidas no sean solo pérdidas, sino que nos ayuden a encontrar cosas mejores dentro de nosotros mismos, ¿no? Porque pérdidas siempre vamos a tener en la vida. El asunto es qué hacemos con la pérdida, ¿no? Entonces ahí dice, bueno, la espiritualidad es un recurso para trascender ese sufrimiento y promover el desprendimiento de algunas cosas. Porque a veces perder algo nos conviene. Porque estamos como muy agarrados a muchas cosas que por ahí no son tan importantes, ¿eh? Y podemos ir encontrando las cosas que verdaderamente son importantes. Toda la gente que pasó por una enfermedad grave y zafó, te dice, bueno, yo ahora le doy más importancia a esto que a esto. O sea, uno como que jerarquiza, dice, me ocupaba de un montón de pavadas. Y ahora me doy cuenta que, qué sé yo, por ahí no estoy nunca con mi familia, está bueno que esté de vez en cuando, ¿no? En algún punto. Exacto. Es decir, que nos permite jerarquizar y encontrar las cosas importantes, dice, para promover el desprendimiento y la aceptación implicados en el proceso de morir. Fíjense, generalmente cuando hay un proceso de morir y uno hace el diagnóstico y bueno, está eso, hay siempre una etapa, y esto está estudiado, alguna etapa así como de revelarse mucho, es decir, esto a mí no me puede estar pasando, ¿no? Hasta, y buscar las cosas más locas para tratar de sanarse. Pero cuando uno se convence de que eso es verdad, que uno está enfermo, ahí empieza la verdadera sanación del corazón, ¿no? Decir, la realidad es esta, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Cómo voy yo a enfrentar este momento que me toca vivir, ¿no? Y ahí uno saca cosas muy buenas. Pero a veces, si no hay acompañamiento de otra persona, es muy difícil hacer eso. Entonces, todo el acompañamiento espiritual que uno puede hacer ayuda a las personas a tomar su propia vida en su mano y tomar las decisiones que le parece que tiene que tomar. Y entonces, ¿cuáles serían esas necesidades espirituales que aparecen en todas las personas? Acá pueden ser personas creyentes, religiosas o no religiosas, pero todos tenemos estas necesidades espirituales, ¿eh? Entonces siempre podemos hacer acompañamiento espiritual, incluso en personas que no tengan una religiosidad, ¿eh? Pero que estas necesidades espirituales las pueden tener, las tienen siempre. Ser reconocido como persona, esa es una necesidad espiritual profunda que nosotros tenemos. Ya dice un sentido básico de la persona y hacer sentido. Claro, hacerte sentir que vos valés independientemente de que estés enfermo, estés como sea, que sos digno, que sos una persona que debes ser reconocida. Sí, y que no por estar enfermo perdés tu dignidad, ¿eh? A veces dicen, bueno, qué sé yo, pareciera que la dignidad se la damos nosotros. No, la dignidad la tiene. El problema lo tenemos nosotros que no se la reconocemos. Pero tenerla, la tiene, ¿eh? Entonces, encontrarse, releer su vida, ¿no? Eso que les decía, como poder decir, bueno, ¿qué hice yo en la vida? Y acá se dan cosas muy lindas, a veces de reconciliaciones, y a veces no queremos saber nada de reconciliarnos, pero a veces sí queremos. Y esto es muy difícil de hacer sin alguien que te pregunte, ¿y no crees que llame a tu hijo? Vos podés decir que sí o que no, pero bueno, te dio una manito para decir, ¿por qué no arreglamos esto? Encontrar sentido a la propia existencia y al devenir, lo que tiene la búsqueda de sentido. El morirse es como el final de la vida, que ¿cómo la completamos? Nuestro modo de morir es una manera de completar lo que hemos vivido. Liberarse de la culpabilidad, perdonarse. Hay gente que traslada culpas eternamente y que eso realmente le dificultó mucho vivir. A lo mejor ahí podemos encontrarle la vuelta.
la reconciliación, el sentirse perdonado por otros, establecer su vida en algo más allá de sí mismo. Mucha gente le quiere, por ejemplo, esta señora que yo les decía que le ayudamos para la adopción, le dejó a su hijo una cajita, ¿no?, con un montón de cosas, y nos dijo, bueno, cuando él sea más grandecito, dice yo, pregúntenle si quiere esa cajita. Ella le dejó un legado al hijo, es lo que se llama un legado, ¿no? A veces es una cajita y a veces es un videíto y a veces es distintas cosas que cada persona quiere dejar, ¿eh? Porque todos nosotros aprendemos a lo largo de la vida cosas y por ahí alguna merece la pena que la deje. La continuidad del más allá, también poder pensar, bueno, ¿habrá algo, no habrá algo? ¿Cómo me conecto con eso del más allá? Siempre que las culturas pensaron en la muerte, también pensaron en el después de la muerte, ¿no? Desde la pirámide de Egipto en adelante, siempre el tema del más allá está presente en la cultura. La auténtica esperanza sin falsas ilusiones. ¿Qué queremos decir con esto? Que yo no le voy a decir vos te vas a curar o vos te vas a curar, porque eso es mentira. Si pregunta algo le dicen, pero ¿por qué no le preguntas bien al médico? Uno no tiene la necesidad de darle toda la información, porque no la tenemos. Pero sí, tampoco mentir, ¿se entiende? Yo te voy a acompañar todo el tiempo, pero si querés saber algo más, preguntar, para que vaya encontrando sus tiempos. Expresar sentimientos y vivencias religiosas, por ejemplo, si las tiene, ¿no? Y en esto, fíjense que no basta con tener una religión, depende cómo uno la haya vivido, porque hay gente que te dice, qué sé yo soy una persona musulmana, por decirte, pero eso para mí, la verdad, nunca influyó en mi vida, ¿eh? Nunca tuvo nada que ver con lo que yo hacía. Bueno, no tiene mucho impacto en la vida real de esa persona. En cambio, otra persona te puede decir, sí, no, yo soy musulmán, pero bueno, hice todo lo que me dice mi religión y viví como dice el Corán, ¿me entienden? O sea, el impacto que tiene la religión en las personas es diferente. Entonces no basta con decir es una persona religiosa o no, sino hasta dónde eso fue una herramienta para vivir mejor, para poder encontrarle sentido a la vida o no. Entonces, saber que toda persona tiene una historia espiritual, ¿eh? Es decir, que no es que descubra la espiritualidad cuando se está muriendo, sino que esa espiritualidad la fue viviendo. Después esto se los paso si quieren para que ustedes lo puedan tener, porque es importante tener en cuenta cuando uno acompaña y desde la pastoral, no entrar así como que uno sabe todo de la persona, porque la verdad que no sabemos mucho, sino escuchar cómo esa persona nos relata su propia espiritualidad, ¿eh? Cómo la vivió, qué creencias tiene, qué valores tiene, qué cosas son importantes para ellos. Definir para ellos qué son las metas espirituales de su vida, en términos fáciles y simples, pero bueno, es eso. Identificar las que pueden afectar su salud, la toma de decisiones, porque a veces hay personas que se atan mucho a hacer 500.000 cosas antes de morir para su salud. Y hay otras que te dicen, mira, yo ya sé que me estoy muriendo, no es que acepto que esto es el final de mi vida, lo cierro. Eso influye también en los tratamientos que va a abordar, por ejemplo, ¿no? Evaluar el sufrimiento de esa persona, si hay un sufrimiento espiritual que uno puede ayudar a aliviar, eso que les decía, por ejemplo, las culpas, las reconciliaciones, lo que fuera, ¿sí? Y evaluar qué recursos espirituales tienen. Las personas pueden tener mucho adentro de herramienta que les permita solucionar cosas, y hay personas que no. ¿Qué sé yo? Dormida, Sí, por ejemplo, o que pusieron, qué sé yo, a mí lo que más me gusta, supongo no es mi caso, pero es el deporte. Sí, el deporte para mí era todo. Pero si te vas a morir, a mí me pasó con una persona joven que tuvo un linfoma y era deportista de estos del básquet y qué sé yo cuánto. Había puesto tanto en el cuerpo y en el desarrollo deportivo que no había como otra meta en su vida, ¿se entiende? O sea, una meta se come todo, ¿no? Y entonces uno tiene ahí como que caminar un poco para decir, bueno,
hay otras cosas. Es desesperante morirte cuando lo único que te importó fue tu rendimiento físico. Es de mucho sufrimiento. Y son las situaciones como más difíciles de acompañar porque uno a veces le cuesta encontrar un recurso para enfrentar esa situación. Que nos dejen entrar. Claro, que nos dejen entrar, pero además que encuentren ellos qué es lo que, sentido a lo que les está pasando. Porque si vos pusiste tanto sentido en una sola cosa, ¿no? O por ejemplo, pusiste todo tu sentido de tus hijos. Todo bien, pero tus hijos se tienen que desarrollar, tienen que hacer su vida. No podés estar ahí exigiéndoles que te den sentido. ¿Me explico? Sí, es parte del sentido de tu vida haberlos acompañado, haberlos criado. Pero llega un punto donde ellos ya tienen su independencia y vos vas a disfrutar más de ellos en la medida en que los dejes libres. Que vuelen y que aprendan. Claro, y que te acompañen a vos en lo que vos necesitas, pero vos también podés tener otras metas que no sean solo tus hijos. Vos como persona podés tener también otras metas. En la medida en que vos las desarrolles, a tus hijos les va a encantar. Porque es como hijo, es muy difícil que todo pese sobre vos respecto de tus padres, por ejemplo, ¿no? Es decir, que esas personas que se requejan, vieron que a veces a los viejos hay que ponerles un límite, ¿eh? Porque muy tiránico. Hay que ver cómo somos nosotros cuando Sí. somos pequeños, jóvenes. Y nosotros como viejos también. Entonces, hay un montón de herramientas para explorar esta historia espiritual. Esta es muy sencilla, miren, es preguntarle 4 cosas al enfermo. Primero decirle, bueno, tratar de explorar cuál es su fe, su creencia, no solo qué religión tiene, sino realmente en lo que cree. ¿Y qué incidencia tuvo eso? Que es la segunda, importancia o influencia. ¿Es importante esto que usted cree para su vida? ¿O no es una cosa más, igual que vos creés que Messi va a tener el Balón de Oro? Podés creer en tu religión, ¿no? O sea, a veces tiene influencia esa creencia, a veces no. Tiene una comunidad que lo acompañe, porque lo típico de las religiones y de las espiritualidades es que formen comunidad, ¿no? Formen grupo. Entonces, muchos de ustedes, o desde la parroquia, o desde lo que sea, acompañan. Hay una comunidad que acompaña. Bueno, ahí está. Identifica que hay alguien que lo puede acompañar o no. ¿Y cómo desea, el de la atención, cómo desea usted que lo acompañemos? Eso es muy importante. Porque nosotros podemos tener una idea de que es genial lo que vamos a hacer y en realidad te va a decir, mire, por un tiempo yo necesito que usted venga toda la semana. O te va a decir, bueno, la semana que viene no, porque vienen mis hijos, y no ofenderse por eso, sino que el enfermo tiene que encontrar su manera de ser acompañado. Bueno, vamos terminando. Necesidades más frecuentes que tiene la familia, porque acuérdense que nosotros decíamos que atendemos al paciente, pero también a la familia. Entonces, la familia, ¿qué necesita muchas veces? Necesita información. Y este es todo un tema, ¿no? Porque a veces la familia tiene información de los médicos, no se la quiere decir al enfermo. Esto se arman conflictos. A veces te vienen a decir no le diga nada, no le diga nada. Y uno como médico explora las dos cosas. Bueno, ¿qué sabe el paciente? ¿Qué sabe la familia? Y a lo mejor el paciente sabe todo y ellos creen que no sabe nada, ¿no? Entonces en un punto dices, o el paciente te dice, pero no le diga a mi familia porque van a sufrir. Bueno, pero ¿qué pasa con esas situaciones? Como que nos dejan a todos en silencio. Entonces no podemos hablar. ¿Y qué es lo que necesita más el paciente en ese momento? Poder comunicarse. Nos quedamos en soledad. ¿Ya? Tratemos de delicadamente romper esa soledad, aunque tengamos que llorar, porque no va a ser una cosa fácil. Es muy bueno llorar, es sacarse ese duelo dentro. Claro, sacarse el duelo, pero además te saca de la soledad. Vos decís, bueno, nos importa lo que te está pasando. Si ves que lloramos, es bueno también para él o ella. Cuidar y estar con el ser querido, la intimidad y la privacidad también es una necesidad. El reconciliarse, el expresar emociones, ¿no? Hay muchas necesidades vistas desde la familia.
¿cuáles son las dificultades que más frecuentemente tiene la familia? Comunicarse con naturalidad con el enfermo. También yo digo familia, pero también, por ejemplo, te encontrás con muchos amigos que te dicen, ay, desde que está enfermo no voy porque no sé qué decirle. Bueno, habla como hablabas antes, qué sé yo, y si te quiere decir algo te lo va a decir. Pero muchas veces la enfermedad hace como que mucha gente se aleje, ¿no? Se niega la enfermedad. Exacto. también no- Se niega y como que a vos no sabés qué hacer, ¿no? Muchos se No, no me reniegan. gusta verlo así, no quiero verlo así. Claro, eso es muy cómodo, digamos. Es lavarse las Es manos. renegarse sin conocer. Claro, exacto. O sea que muchas veces decís, bueno, sí, no me gusta, pero lo estoy dejando resuelto, ¿no? Sí, total. Vamos a hacer así. Asumir las responsabilidades del enfermo. Esto hay que ser muy respetuoso y no juzgar. ¿Por qué? Porque a veces hay un hijo que no aparece y uno dice, ay, este desgraciado ni lo vino a ver. ¿Decimos o no decimos? Sí, Pero acá hay que ser muchísimo más respetuoso porque no sabemos qué historia hay atrás. es verdad. No por ser enfermo fuiste una buena persona. Ojo. A lo mejor fuiste un violento, a lo mejor qué sé yo. Y quedaron heridas. Y esas heridas hay que trabajarlas y hay que ver, porque siempre haber estado al lado va a ser mejor para la persona que queda también. No es que las personas que no están al lado es porque lo disfrutan. ¿eh? Cuando hay una dificultad para acercarse es porque a lo mejor hubo algo ahí que a lo mejor puede hacer, el enfermo puede dar un pasito Ayudarlo a que ayudando a que se dé esa relación. Hay que hablar con todos, pero no juzguemos. No está bueno empezar la relación con una familia, con un paciente por un juicio, ¿me entienden? Porque no tenemos la menor idea de lo que pasó. Y hay hijos que son tan buenos que habiendo pasado por un montón de situaciones igual los cuidan. ¿Me explico? Entonces, siempre pongamos una onda como de respeto frente a situaciones, tratemos de no calificar. Es decir, estos son buenos, estos son malos. Un momentito, en todos hay un poquito de bueno, un poquito de malo, y vamos buscando facilitar, ayudar, no juzgar en las situaciones. Eso es muy importante. Organizarse a nivel familiar, porque a lo mejor es una casa que tiene escaleras y yo pongo la cama abajo, qué sé yo. Organizarse desde el punto de vista práctico. Despedirse del enfermo, que cada uno, chicos, grandes, se van a ir despidiendo como pueden. No siempre son palabras, muchas veces son gestos, son... Y darle permiso para morir, porque acá también tenemos relaciones como muy simbióticas a veces, que parece que si se muere el otro te morís vos prácticamente, ¿no? Y eso es algo que hay que trabajar porque la vida sigue después de la muerte del otro. Hay un filósofo que se llama Gabriel Marcel que dice que lo más difícil no es la muerte de uno, sino la muerte del otro. a pesar de la muerte está tu vida. Está tu vida, sí, pero vos decís que el otro se muera, es la primera confrontación real que tenés con la muerte y vos te quedás vivo, ¿no? Entonces en un punto la muerte del otro te moviliza mucho. Preocupaciones y temores de la familia, miedo a no ser capaz de cuidar, ahí hay que apoyar. Las familias encuentran muchos recursos para cuidar, y eso está buenísimo. No tener ayuda profesional cuando se necesite, esto es una preocupación real. Que muera con dolor, porque a veces la gente dice, yo no tengo miedo a morirme, pero tengo miedo de morirme con dolor, ¿no? Y en este momento con el dolor se pueden hacer muchas cosas, así que hay que buscar ayuda. No haber agotado todos los recursos para hacer frente a la enfermedad, a veces les queda esa duda, ¿no? Habré hecho todo, ¿no? Miedo a no darse cuenta de que el enfermo se muere y encontrarse solo en ese momento. A veces te dicen, ay, bueno, pero yo no lo puedo abandonar, pero bueno, vos despedite. Y en algún momento se va a morir, pero no podés estar como una estaca al lado de la cama. Vos trata de despedirte lo mejor que puedas. Muy bien, temor a que alguien descubra el diagnóstico, el pronóstico del paciente y se lo diga, ¿no? Hay gente que no quiere saber, pero la mayoría de la gente no le interesa saber mucho qué tiene, sino cuánto le queda por vivir, ¿no? Y entonces, bueno, ese tema del pronóstico. Miedo de haber tomado decisiones equivocadas, no saber qué hacer cuando el enfermo haya muerto,
de esto se puede hablar y muchas veces las familias te dicen, ¿cómo se puede morir? De acuerdo con su enfermedad, ¿qué es lo más probable que pase? ¿Se va a ahogar, va a sangrar, no va a pasar nada? Eso se puede hablar. Miedo a tener que sacar una familia adelante una vez que esa persona no esté. Miedo a un futuro de soledad porque era una persona muy importante. Lo mejor que nos puede pasar es tener un poco de miedo a la soledad porque quiere decir que nos llevábamos bien con esa persona. Los duelos más difíciles son esos duelos en que vos no podés recordar nada bueno de esa persona. Entonces es importante, si la enfermedad te da tiempo, como a poder reconciliarte, a poder hacer un proceso. Porque nosotros en paliativo sentimos que trabajamos mucho para el después, para la vida de los que siguen, no solo para los que se mueren, sino que realmente vos, los que quedan, tienen que sacar de esa situación algo aprendido, algo bueno, algo para seguir. Porque muchas veces la gente te dice, no, yo no quiero morirme como mi abuela que se murió gritando. Bueno, si ese es el único recuerdo de morirse, estamos medio en el horno. Entonces, en un punto, el modo como se haga ese proceso es bueno para los que siguen, los chicos, los adolescentes. Es como que haya un profesional en el medio no terminando morir al grito. Claro, por ejemplo. Entonces, nuestra tarea es ese acompañamiento espiritual de esas personas, ¿no? El acercamiento a una persona que se enfrenta a un territorio desconocido que nosotros tampoco conocemos. En eso somos todos iguales, no tenemos idea de cómo va a ser. Bueno, entonces estar al lado, como compañía. Bueno, esto después se los dejo por si ustedes se lo mando al padre Adrián. Y yo diría 3 actitudes para terminar que nos pueden ayudar en el acompañamiento. Porque si no ya me van a sacar corriendo. La primera es la hospitalidad. Es decir, la capacidad de recibir sin juzgar. Abrir la propia puerta de la casa personal y escuchar. Escuchar antes de hablar. Escuchar mucho, recibir, ser incondicional. No me importa qué sé yo, lo que hice. Empecemos por recibir, por ser realmente, considerarlo un huésped de mi vida. Estar presente. Esto hay un montón de escrito en paliativo, así que es muy lindo, porque uno puede estar y no estar presente. ¿No? ¿No es cierto que sí? Podés estar y no estar presente, es decir, que tu presencia sea como un paso, digamos, pero en realidad no estás ahí acompañando. Y la compasión, que la compasión es poder ser sensible a esa situación y hacer algo por ella. La compasión no es solo decir, ay, pobre. Empatía. Sí, es un poquito más que la empatía, porque la empatía vendría a decir, bueno, me hago cargo, me doy cuenta de lo que te pasa, y la compasión le agrega un pasito que es, voy a hacer algo por vos, lo que pueda. No siempre lo que yo me imagino que es lo mejor, sino lo que vos estás necesitando. Al revés. ¿No? Qué bueno jugar, compartir, comunión. Claro, lo que sea. Entonces ahí les pongo después esto para, total se los van a pasar para, ¿qué entraría dentro de la hospitalidad, de la presencia, ven? Estar presente de manera plenamente consciente. Eso nos pasa mucho en la escucha, que cuando uno nos habla estamos pensando que vamos a responder. Bueno, hay que hacer un ejercicio de estar escuchando y no preocuparse por lo que uno va a responder. Porque a veces la persona se responde a sí misma. Esto van a ver. Si uno escucha bien y le dice, me doy cuenta de lo que me estás diciendo, me hago cargo, estoy acá, poquito a poco se va contestando a sí mismo las preguntas. Porque no siempre las respuestas son algunas, ¿no? las Para mías. que el profesor esté medio tu persona, se siente que estamos oyendo, pues te podemos contestar algunas, nada más. Claro, algunas, exactamente, ¿no? Comúnmente el paciente tenemos 5 minutos para estar con el paciente Claro. en el hospital. Sí. Y en esos 5 minutos el paciente te tira la vida. Sí, Te la comparte. la vida. te la comparte. Y vos tenés que estar callado, atento a ver. Sí, y vos le podés decir, bueno, Hola, mira, yo voy a escuchar. volver, no te preocupes.
asegurarle que va a haber una presencia, no que vine hoy, me tiró todo y no pasó nada. ¿Eh? Yo voy a seguir viniendo, si vos querés que charlemos sobre algo, qué sé yo, vamos charlando. Pero primero lo importante es escuchar. En algún momento será ofrecerle algo, tal vez querés que hagamos esto, qué sé yo, ¿no? Pero en principio es mucho escuchar y asegurar que uno va a estar. También agradecerle a la persona que se abre con nosotros y que nos comparte sus cosas, ¿no? Exacto. Hay que agradecerlo, si no, no podemos ayudar en nada. Sí, y además es como un tesoro eso, porque uno recibe algo de la vida de otro, ¿no? Uno aprende un montón de cosas. Exacto. ¿Eh? Entonces, ese tema de escuchar y estar presente. Y la compasión, que decíamos, empatía con el sufrimiento personal del otro, lo que decías, acompañado del deseo de reducir ese malestar, de hacer algo por esa persona. Bueno, esa persona sí es Elie Saunders, que inventó los cuidados paliativos modernos. Y todo eso escribió un montón de cosas. Uno se llama Velar conmigo. Y les traje una frasecita que ella decía, como para ir cerrando. Seamos capaces de aprender no solo cómo librar a los pacientes del dolor y la angustia, sino cómo entenderlos y nunca abandonarlos. Y también cómo estar en silencio, cómo escucharlos y cómo sencillamente estar ahí. ¿Eh? Algunas veces tendremos que hablar y otras veces no, tendremos que hacer que se sienta entendido en lo que dice. Es importante que nosotros digamos, comprendo lo que me estás diciendo, porque eso lo ayuda a seguir pensando y a seguir trabajándose interiormente. Y ella ponía estas características como para el acompañamiento espiritual y le agregaba además la valentía. Porque todos los que estamos en algo de salud, un poquito de valentía tenemos que tener. Porque nos vamos a enfrentar con situaciones que a veces no sabemos qué son. Bueno, pidamos ayuda también. Gente que tiene un poco más de experiencia, o qué sé yo, cómo podemos hacer, ¿no? Y les traía una cosa de Benedicto XVI que dice, por eso dichos agentes, los agentes pastorales, además de la preparación profesional, necesitan también, y sobre todo, una formación del corazón. Es decir, que nuestro propio corazón también tiene que estar preparado para esas cosas. Y por eso es importante tener uno también algún espacio de tranquilidad, de poder pensar, de poder trabajarse uno mismo. Si no es como que uno acumula sufrimiento y nunca elabora nada. Y uno se va a encontrar con situaciones de sufrimiento importantes. ¿De acuerdo? De acuerdo. De todo corazón, le agradecemos todo tu aporte. Le pedimos a Laura que pueda expresarnos qué se hace en este hospital con respecto a los paliativos, aunque sean unos minutitos, para que ella también nos diga, bueno, a ver, esto se hace acá, esto se puede hacer también en otros espacios, sí, se puede hacer. Bueno, padre, primero... primero quiero agradecerle a Isabel, felicitarla, la verdad es que siempre es un placer escucharla. Y además agradecerles a ustedes que hayan venido sin saber que le iban a escuchar a Isabel, pero creo que valió la pena. Y que los vi sumamente interesados y realmente creo que van a multiplicar todo esto en la pastoral. Bueno, acá como les decía al principio es un equipo muy nuevo, todos los que integramos el equipo hace mucho que hacemos paliativos y nos juntamos con distintas experiencias y desde distintos lugares a sumarnos a un proyecto que el hospital tiene desde su inicio, que es el de los cuidados humanizados. El hospital tiene un área que se llama cuidados humanizados, que es transversal a todos los servicios y departamentos del hospital y que intenta devolver, digamos, a los pacientes y a las familias la esencia de la medicina, que es el cuidado humano, ¿no? Tanto cuando uno puede curar, porque este hospital tiene mucho
de apuntar a la curación en el trasplante, en la atención de enfermedades graves, pero también cuando no podemos curar, ¿no? Entonces, ahora nos agregamos a lo que es el área de cuidados humanizados como equipo específico de cuidados paliativos. Les contaba que, bueno, hoy lamentablemente no pudieron estar porque coincidía con vacaciones, con compromisos previos, pero desde ya que hablaba Isabel de la presencia, se puede también estar presente sin estar presente físicamente y acompañar. Y lo que estamos intentando es esto que dice Isabel, ¿no? De integrarnos con los distintos equipos. Nosotros todos somos especialistas de adultos, de pacientes adultos, pero igual nos acompañamos también al servicio de salud mental para el acompañamiento de chicos en intervenciones muy puntuales. Acompañamos a veces a los pediatras para la comunicación con los padres. Esto es muy puntual, pero fundamentalmente a trabajar con pacientes adultos y con sus familias, ¿no? Y bueno, hemos tenido la posibilidad, digamos, hay muchos pacientes que solicitan, ¿no?, la presencia del padre y de sumarlo al equipo como parte nuestra, que esto es un inicio, ¿no? que estamos caminando juntos desde hace poquito, ¿no? Así que bueno, hay mucho por hacer. Hay en la zona, en toda como decía el padre, trabajamos en red. Hay muchos hospitales que ya tienen paliativos, hay otros que no, y hay otros que están, digamos, a partir de la ley tratando de rescatar, tal vez profesionales de los mismos hospitales que ya tienen formación, pero que no están, digamos, convocados como equipos, sino como dentro de cada área, así que esto también es posible, ¿no? Así que bueno, como decía Isabel, nosotros formamos equipo con el paciente, con la familia y con la comunidad, ¿no? Entonces cada caso es un acompañamiento diferente del que aprendemos, ¿no? y con los que tratamos de aliviar el sufrimiento evitable. Exactamente, el evitable. El evitable. Le damos gracias a la doctora Laura también. Nosotras formamos parte de la comunidad y estamos haciendo algo que ya es muy bueno, que es un trabajo paliativo, un servicio paliativo, y le ponemos un amor paliativo a todo lo que hacemos. Y todo esto que hacemos desde el voluntariado, desde los que visitan enfermos en geriátricos, en domicilios, en los hospitales, en las clínicas, estamos colaborando con los profesionales en esta tarea. Y tenemos que hacer valer esta ley, este derecho, no solamente en esos espacios, sino también con nuestros familiares, diciéndole, ¿cómo que no se puede hacer más nada? No, a ver, yo quiero que le hagan cuidados paliativos, ¿no? Y que nosotros también podamos justamente acompañar con estos criterios que nos regaló Isabel, de acompañar, hacer presencia y tener estas actitudes compasivas que nos regaló Jesús, en lo que charlamos al principio con la parábola de el hijo pródigo, ¿no? O luego del enfermo, de ir acompañándolo. No del hijo pródigo, sino del samaritano. Bueno, vamos a hacer un recreíto y después le hacemos preguntas, ¿sí? Si quieren, a las dos doctoras, con gusto. Ahí tienen para compartir, ya están las mesas preparadas, están los baños. Cuidemos el barbijo, lo bajamos para comer, y para pipí vayan solitas.